Hola, soy Almitra y quiero invitarlos a esta ensoñación literaria con el cuento El Cotonudo de los cuentos de mi tía Panchita de Carmen Mira. Pues señor, había una vez una viejita que tenía un hijo galanote e inteligente y además bueno y sumiso con ella, que parecía una hija mujer. La viejita era muy pobre y siempre tenía que andar corre que te alcanzo con el real. Lo único que tenía era una casita en las afueras de la ciudad y sus fuerzas, con las que lavaba y aplanchaba para ayudar a su hijo, a quien se le había metido entre ceja y ceja estudiar para médico. Eso sí, que el pobre tenía que presentarse en la escuela, sabe Dios cómo, el vestido hecho un porro remiendo, nada de cuello ni corbata y con la patica en el suelo. Para ir a la escuela, el joven pasaba todos los días frente al palacio del rey y dio la casualidad que a esa hora se asomaba la hija del rey del balcón. A la princesa le llamó la atención aquel joven tan galán vestido pobremente, pero tan limpio que parecía un ajito, con los pies descalzos tan lavados y blancos que daba lástima mirarlos caminar entre los barriales. ¿A dónde iría con sus alforjitas al hombro y sus libros bajo el brazo? Por fin, un día no se aguantó y mandó a una de sus criadas a que lo llamara, y cuando lo oyó hablar con tanta sencillez y facilidad, se enamoró perdidamente del joven, y desde entonces lo esperaba en el jardín para conversar con él. El joven también se había enamorado de la princesa, quien era un primor de bonita, con una cabeza que era como ver el sol de rubia, y en la que cada hebra era crespa, como un quelite de chayote. Además, era buena y noble, que no tenía compañera, y ella tan lo mismo trataba al pobre como al rico. Pero el joven se había guardado con candado su enamoramiento, porque ¿en qué cabeza podría caber que una princesa se casara con un chonete como él, que no se calzaba porque no tenía con qué comprar zapatos? Pero así es el mundo, y la princesa, al ver que el muchacho no tenía trazas de decirles, tenés los ojos así y la boquita asá, dejó a un lado la pena y un día, sin más ni más, le declaró que estaba enamorada de él. Al principio, el joven creyó que era para burlarse, pero al final acabó por convencerse de que le estaba hablando de veras. Entonces le dijo: mire, es mejor que no pensemos en eso. Yo soy lo que se llama un arrancado. Es de las cosas que no hay que pensar dos veces. Y lo mejor que yo puedo hacer es decirle adiós y no volver ni a pasar por esta calle. Pero la princesa, que también era muy cabezona, se le prendió como una garrapata y acabó por hacerlo aceptar una bolsa llena de oro para que se fuera a tantear fortuna. Ella le juraba esperarlo. Él partió a rodar tierras. Un día se embarcó, naufragó el buque en que iba y por un milagro de Dios quedó vivo para contar el cuento. Hecho un ay de mí, regresó a su país. Su madre lo recibió con gran alegría. Allá, entre oscuro y claro, se envolvió en un cotón, se puso un gran sombrero, las dos únicas cosas que trajo de su viaje, y fue a pasearse frente al balcón de la princesa para ver si podía entregarle una carta en la que contaba sus desgracias y la conveniencia de que no lo esperara y se casara con un príncipe. Lo que le encontraba se decía: ¿quién será ese cotonudo? Consiguió lo que deseaba, pero la niña mandó a buscarlo y lo convenció de que debía recibir otra bolsa de dinero y volver a empezar. Partió de nuevo a rodar tierras, pero en esta ocasión unos ladrones lo dejaron a buenas noches con cuanto llevaba. Volvió a su país y otra vez a ponerse el cotón y el gran sombrero y otra vez a buscar a la princesa. Los que lo veían se preguntaban: ¿quién era ese cotonudo? Y la criada de la princesa corrió a avisar a su ama que allí estaba su cotonudo, y la princesa comprendió.
En esta ocasión fue más difícil el convencerlo de que debía recibir otra bolsa de dinero, y la pobre niña tuvo que arrodillarse y llorar para que él lo recibiera. Se fue, se embarcó, y por lo que se ve era más torcido que un cacho de venado, porque en una tempestad el mar se tragó el barco en que iba, y a él lo arrojaron las olas a una isla desierta, sin más vestido que aquel con el que nuestro Señor lo echó a este mundo. Cuando volvió en sí, estaba tan desesperado que pensó que lo mejor que podía hacer era ahorcarse, y se puso a buscar unos bejucos resistentes y un palo para donde hacerlo. Halló las dos cosas. El árbol estaba a orillas de un río, y antes de subir le dieron ganas de beber agua. Al acercarse, vio en el centro de la corriente una joven muy galán sentado en una piedra. Le preguntó qué hacía allí, y el otro le contestó que era un príncipe a quien hacía muchos años tenían encantado. El recién llegado quiso saber si no habría venido de desencantarlo, y el otro le dijo que sí, pero que era muy difícil hallar quien se comprometiera a ello, porque se necesitaba una persona muy valiente que fuera a sentarse en una piedra que él ocupaba. Dispuesta a hacerle frente sin temblor a cuanto viniera, entonces el cotonudo reflexionó que era mejor morir tratando de sacar de apuros a un prójimo que ahorcado, y le dijo que él estaba dispuesto a probar si era posible librarlo de semejante situación. Y diciendo y haciendo se metió en la corriente y obligó al príncipe a dejar el lugar. Este se sentó en la orilla a guardar su destino. De pronto se vio venir una creciente que arrastraba piedras enormes y troncos inmensos. El cotonudo pensó que hasta allí se le había prestado Dios. Se santiguó y esperó tranquilamente que la corriente lo arrastrara, pero con gran asombro el agua se apaciguó y vino muy sumisa, como un perro, a lamerle los pies, e inmediatamente el río se secó. Luego vio venir hacia él un tigre muy grande, que echaba fuego por los ojos y le enseñaba los dientes. «Ahora sí que no me escapo», se dijo. Volvió a santiguarse y con toda tranquilidad encomendó su alma a Dios. Pero el tigre se acercó, le lamió los pies como el agua y desapareció entre la montaña. Después fue un toro de aspecto temible que hubiera hecho temblar al mismísimo San Miguel, quien no le tuvo miedo ni al diablo. Pero el muchacho pensó que seguramente pasaría como con la corriente y el tigre, y más bien se rió de los aspavientos del toro, que pasó a su lado como al huracán sin causarle el menor daño. Al punto se oyó un gran estruendo. La piedra en que estaba sentado dio una vuelta y se vio la entrada de una cueva. El príncipe se acercó, abrazó a su salvador y se arrodilló ante él llorando y le besó las manos. Luego lo llevó a la cueva, que estaba llena de talegos de oro, de cajas llenas de brillantes rubíes y toda clase de piedras preciosas, de conchas que encerraban perlas que parecían botoncitos de rosas. «Todo esto es nuestro», dijo el príncipe. «Un enano venía cada semana a darme de latigazos y a mortificarme, y me enseñó una vez estos tesoros y se burlaba. Dijo que serían míos el día que hubiera quien me desencantara. Yo le pregunté, por llevarle la corriente, que cómo haría en tal caso para sacarlos, y él me contestó que inmediatamente habría un barco en el puerto del que yo podría hacer y deshacer». Se subieron a una altura y desde allí divisaron efectivamente un gran barco en el puerto. Comenzaron a transportar las riquezas y cuando terminaron se hicieron a la vela. Manos invisibles ejecutaban todos los trabajos que se necesitaban en un buque. Y así llegaron hasta un puerto del reino del príncipe. Los reyes, sus padres, aún vivían, muy viejitos y siempre pensando en su hijo desaparecido hacía tantos años. El príncipe envió a su amigo a prepararlos. ¿Para qué hablar de la felicidad de los reyes? Lo cierto es que no quedó campana que no repicó, ni grano de pólvora que no reventó, en señal de alegría
por el regreso del príncipe, a quien todos creían muerto. Los reyes dieron al pueblo todos sus toros y vacas para que los mataran y los asaran en las plazas públicas, y sacaron de sus bodegas todo el vino para que todo el pueblo comiera y bebiera hasta caer sentados. 3 días duró la parranda. Al cotonudo lo querían casar con una de las hijas del rey, pero él les contó su compromiso y se despidió. El príncipe le dio un gran barco cargado con las 2/3 partes del tesoro sacado de la isla, y la reina y el rey una caja de oro que debía abrir el día de su boda. Por fin partió con las bendiciones de toda aquella gente, y al cabo de unos cuantos días de navegar llegó a su país. Salió del buque de noche para que no lo conocieran, halló a su madre en la misma casa y hecha un taquito la vieja. La pobre ya casi no veía, de tanto llorar por su hijo. ¡Oh, la felicidad cuando reconoció a su muchacho! Otro día, entre oscuro y claro, se metió en su cotón y se puso el gran sombrero. Ambas cosas las había dejado guardadas en su casa y se fue a rondar el palacio. Observó que en las calles había mucho movimiento, que el palacio estaba iluminado como para una fiesta, que a cada instante llegaban coches de los que bajaban señoras y caballeros con vestidos resplandecientes. Preguntó la causa de todo aquello y le contestaron que esa noche se casaba la hija del rey. Llamó a un criado y le dio 100 pesos para que la llamara a la viejecita que había chineado a la princesa, quien lo quería mucho. Y por supuesto el criado no se hizo mucho de rogar. Vino la sirvienta y al ver al cotonudo se puso en un temblor. Lo llevó a un rincón y le contó que la princesa lo creía muerto, porque habían pasado varios años sin tener noticias suyas, y que ahora el rey la obligaba a casarse con un príncipe muy viejo y más feo que un golpe en la espinilla. Le rogó que esperara allí un momento, y corrió a avisar a su ama. A pesar de la emoción que le causó esta noticia, la princesa no se atarantó y dijo a su criada que por un pasadizo que solo ellas conocían, lo llevara a la capilla y lo escondiera detrás de unas cortinas que estaban cerca del altar. Por fin entraron los novios y los convidados a la capilla. El cotonudo, que no tembló ante la creciente, ni ante el tigre, ni ante el toro, no se podía sostener al ver a su princesa tan linda, que parecía una luna nueva con su vestido de novia. Y qué feo y qué viejo era el hombre con la que la querían casar. El señor obispo se acercó a lo que se iban a desposar, cuando la princesa preguntó: ¿recibe por esposo y marido al príncipe don fulano de tal? Ella dio media vuelta, apartó la cortina, sacó a su cotonudo y con voz muy clara dijo: no, señor, al que recibo es a este. Y el señor obispo se dio obligado a echarles la bendición. Por supuesto que aquello fue levantar un polvorín. La reina cayó con un ataque y el rey se puso como agua para chocolate. Mandó que la cocinera trajera su vestido más tiznado y ordenó a su hija que se lo pusiera. Luego los echó puerta afuera. En ese momento pasaba un carbonero con su borriquito cargado de carbón, que iba a vender a la próxima ciudad, porque al otro día era el día del mercado. El rey hizo que quitaran al pobre hombre su borriquito y sacó los sacos, obligó a la princesa que se montara, echó esto, se metió en su palacio y les tiró la puerta encima. El cotonudo, con mucha cachaza, se aguantó todo aquello. Comenzó a arriar la bestia que llevaba a su mujer encima y a abrirse paso como podía entre la gente que los seguía burlándose y poniéndolos como un chuica. Tomaron el camino del puerto con aquel molote de gente que no los desamparaba y que no se cansaba de gritar: ¡la princesa se ha vuelto loca! ¡Achara a la princesa que se fue a casar con ese cotonudo! Siempre el peor chancho se lleva la mejor mazorca. El cotonudo se hacía el tonto y, como si no fuera con él, trun trun arriando el borrico. Pero cuál fue la admiración de todos al verlo entrar en el muelle, detenerse frente a aquel hermoso barco,
el más grande y hermoso que hasta entonces no llegara a este país, y tocar en un pito a cuyo sonido salió toda la tripulación apresuradamente. Bajó el capitán con el sombrero en la mano y saludó al cotonudo de un modo que casi se le quebraba el espinazo. El cotonudo le dijo unas palabras al oído, subió el otro de estampida al barco y formó la tripulación en dos filas. Todos los cañones comenzaron a disparar y la banda del barco a tocar la pieza más alegre que sabía. Entonces el cotonudo bajó del burro a su esposa y sacó de entre su cotón un gran bolsillo lleno de monedas de oro y lo entregó al pobre carbonero que lo había seguido a pie. Con la cara más triste que un Viernes Santo, luego le dio unas palmaditas al burro y le devolvió a su dueño. Entretanto, la gente estaba como en misa. Todos no hacían más que abrir los ojos lo más que podían. La princesa estaba también sin saber qué pensar. Su marido la cogió de la mano y subió al barco, entre las dos filas de marineros que tenían la cabeza inclinada como si fuera pasando nuestro amo. Cuando estuvieron arriba, todos tiraron sus gorras por los aires y gritaron que vivan el cotonudo y su esposa. El cotonudo llevó a su mujer a un salón tan lujoso que la princesa, con ser princesa, nunca se lo hubiera imaginado. Allí estaba la caja de oro que los reyes, padres de su amigo, le habían dado para que la abriera el día de su boda. La abrieron y dentro de ella habían dos vestidos, como para un rey y una reina, pero tan maravillosos que la princesa abrió su boquita de par en par y no dijo ni tus ni mus. Y así que se vistieron, salieron para montar en una carroza de oro y plata que habían sacado del barco, tirada por 8 caballos, a cual más copetón. La gentes al verlos gritaban, son el sol y la luna. La princesa se ha casado con el rey más hermoso de la tierra. Hizo bien la princesa en no casarse con aquel viejo, que no es más que el cascarón, este sí que es ñeque. Montaron en la carroza y fueron por la viejecita madre del cotonudo, que estaba en vela esperando a su hijo. Cuando vio todo aquello, creyó que se había quedado dormida en una silla y que soñaba. ¿Cómo iba a ser que este hermoso señor vestido de oro y casado con la hija del rey fuera su hijo? ¿Quién salió temprano de la noche envuelto en su cotón? Las cosas que uno sueña, se decía, y se metía pellizquitos ella misma y se preguntaba, ¿a qué hora iré a despertar? Volvieron al barco y pocos llegaron unos amigos del rey que ya habían tenido noticias de las maravillas que estaba ocurriendo. El cotonudo envió a sus suegros un cofrecillo lleno de joyas tan bellas y ricas que el rey también tuvo que abrir la boca y volver de su ataque. Y sin esperar razones, se fueron para el barco, y así que hubieron visto y metido las manos entre los tesoros que contenían, agarraron a su yerno a abrazos y besos, y desde ese día andaban con él como santo. ¿Dónde te pondré? Entretanto, la princesa no hacía más que consentir a la viejecita su suegra, la que se imaginaba que mientras dormía había muerto, que ahora estaba en el cielo y que un ángel la cuidaba. Después, los recién casados, mientras les construían un palacio, fueron en su barco a visitar los reyes amigos. Y fueron muy felices y tuvieron muchos hijos. Y yo fui y vine y no me dijeron nada. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.